Momento de la literatura en Recreo Diario. Ay, cómo disfrutamos estos segmentos en donde vamos a disfrutar y analizar y reflexionar sobre grandes obras literarias. Y es por eso que tenemos a nuestra querida profe Euge Guillén de literatura. Vamos a analizar esta gran obra que tiene que ver con El Gaucho Martín Fierro. 150 años de su publicación. ¿Cómo estás, Euge? Bien, muy contenta de estar acá, muchas gracias. Placer. Y bueno, festejar, la verdad, conmemorar estos 150 años de la primera parte. Yo quería hablar también un poquito de la publicación de la primera parte, de la segunda, porque pasan cosas muy distintas en estas partes. Hoy en día lo que conocemos es El Gaucho Martín Fierro como una obra entera, pero es re importante también ver los cambios, las diferencias de esta primera y esta segunda parte y tener mucho en cuenta a su autor, la incidencia política que tuvo, su literatura, digamos, y cómo él pudo llevar adelante la mayoría de las veces su pensamiento y sus políticas a partir de la literatura. Porque antes de la publicación del Gaucho Martín Fierro pasaba algo totalmente distinto con él, digamos, como autor. Él no era tan conocido, sí ya era conocido. Ya era conocido, en realidad él ya había escrito mucho, su labor como periodista es vastísima porque ya había escrito en muchas publicaciones de muchos diarios de la Argentina, pero en lo que son las rebeliones federales él se exilia y cuando retorna a la Argentina es cuando publica la primera parte del Gaucho Martín Fierro, en donde lo que busca un poco es exponer estas situaciones que vivía el gaucho y poder explicar también cómo esta figura de lo que es lo argentino, que reconocemos como el gaucho, poco a poco por estas injusticias sociales se va convirtiendo en un gaucho malo, matrero. Y bueno, como en esta segunda parte eso se transforma también, fluctúa hacia otro lugar que tiene que ver más con su propio pensamiento, con el pensamiento del autor. Por eso es loco esto que hace de trabajar con el villano y héroe, ¿no? De que es un villano pero lo querés. Sí, es como hoy en día la figura del antihéroe que está tan en boga. Bueno, es realmente muy interesante pensarlo como una épica argentina, una epopeya, este viaje del héroe que vive tantas vicisitudes y tantas situaciones y cómo se sobrepone a eso, para bien o para mal, digamos. Es muy importante, lo que yo siempre digo es revisar esta literatura, o sea, somos deudores indiscutiblemente de esta literatura, pero revisarla con un ojo crítico, actual, ver qué nos queda de esa figura, esta idea de, bueno, civilización barbarie que estuvo tan en boga en ese momento, tan vigente, por ahí la seguimos trayendo hoy en día y no olvidar esta literatura porque incluso es contenido obligatorio en las escuelas todavía. Sí. Y gracias a Dios que lo sigue siendo. Eso, pero para repensar, para repensar, revisar y pensarnos a nosotros mismos también en ese lugar. Sí, y además primero para mantener un poco en una era donde se perdió un poco la lectura, no porque no se perdió la lectura, leemos un montón, pero no en el libro. Entonces, porque leemos ahora en redes y leemos cortito y leemos exacto, qué sé yo, pero son formas de leer, pero lecturas como estas, piezas literarias con tanto contenido y tan fuerte, primero que es una gran fuente de frases, o sea, el Martín Fierro es una gran fuente de frases. Personas más grandes y que están repitiéndolas todo el tiempo, tal cual. Nosotros también, pero no nos damos cuenta. Sí, el lunfardo, las expresiones, las reivindicaciones y las clases sociales. Ahora bien, ¿cuánto tiempo pasa entre la primera edición y la segunda? Son 7 años, mira, no es tanto. Del 72 al 79. Bien. Sí, no es tanto y sin embargo la variación en esta forma de pensar es característica porque resulta que en esta segunda parte el gaucho matrero, bueno, se va como desdibujando un poquito, ya es como un gaucho más a favor de la situación política de ese momento. Entonces es realmente para revisar, para pensarlo en contexto y pensarnos a nosotros, ver qué nos queda de ese discurso y como han hecho grandes autores de la literatura actual, digamos, el Gaucho Martín Fierro escrito en orden alfabético, el Guacho Martín Fierro, las aventuras de la China Iron, son todas revisiones que ponen de manifiesto la importancia política que tuvo esta obra en esa época e incluso hoy en día, en el discurso actual. ¿Vos decís que la publicación del Martín Fierro hizo beneficio o perjudicó
quizás la actualidad política que se vive en ese momento en Argentina? En este momento no sé si tiene tanta incidencia, pero sí en los discursos de poder. Realmente seguimos arrastrando por ahí, seguimos pensando en esta dicotomía civilización-barbarie, y me parece que este tipo de literatura es fundamental para pensarnos a nosotros y poder movernos un poco de estos valores tan binarios, ay, sí, ¿no? Pensar otro tipo de discurso, otro tipo de llegada. Sí. Es decir, valorar el Martín Fierro con toda su genialidad, porque es como vos decías, o sea, a nivel poético, a nivel de estrategia literaria es riquísimo, pero siempre desde un perfil crítico, con un ojo crítico, o sea, me parece fundamental. Cuando hablabas recién de civilización y barbarie y de esta grieta que todavía sostenemos completamente increíble, ¿qué era la civilización y qué era la barbarie en Martín Fierro? Y bueno, en realidad todo lo que es la parte civilizada tiene que ver con la posición del unitario, lo que en ese momento era el unitarismo, digamos, frente al federalismo que se estaba gestando, que es lo que justamente hace que José Hernández tenga que exiliarse por estas rebeliones federales. Y en el Martín Fierro, bueno, lo vemos, este gaucho matrero es un poco lo que se quería hacer en ese momento, lo que quiere hacer el autor es personificar ese gaucho, es exponer esta voz de la gente, digamos, la voz de la gente, la voz del interior también, qué bueno. En algún punto. Está bueno, digo, qué bueno para poder mostrarlo desde otro lugar, porque si nos vamos a la época, quizás lo que veíamos o lo que veía la gente eran como los diarios y como una situación, una voz un poco más unilateral, es decir, escuchaban una sola voz, y acá podemos ver por ahí un frente más amplio, ¿no? Tal cual, sí, más abierto. Lo importante es, para mí, la estrategia ideal que tiene el texto es la autobiografía, o sea, la forma en donde a veces se manifiesta el pensamiento del autor desde el rol del autor, a veces desde Martín Fierro como el gaucho, digamos, esto de darle voces cuando en realidad, bueno, se estaba hablando primordialmente del posicionamiento del autor, o sea, poder entenderlo desde ese lugar. ¿Y vos te pasa de cuando das Martín Fierro a tus alumnos, que me imagino que debes encontrarte con tantas... Muy heterogéneo, respuestas muy heterogéneas, sí. Pero ¿suelen aceptarlo de una forma positiva o son más bien de refutar? Y depende, siempre depende del grupo, depende de los chicos, siempre depende de eso, pero en realidad en esto que vos decís de las frases, o sea, capaz algún abuelo les dijo alguna frase, algún papá, ellos también es como que lo ponen sobre la mesa, en funcionamiento. Está bueno ese poder de identificación también que tiene la obra, porque en literatura capaz un poco más alejada de lo nuestro, hacer ese enganche por ahí cuesta un poco más, pero desde la identificación se logra hacer como ese Y con respecto a las edades, ¿vos lo recomendás a partir de qué edad? Y se da usualmente en lo que es la parte de literatura argentina en los últimos años, cuarto, quinto año. Sí, porque es muy complejo. Es complejo también a nivel literario, estrategias literarias, es un texto que puede resultar pesado. Vos decías con mucha razón que estamos leyendo todo el tiempo, pero depende qué. Claro. O sea, es eso, poesía, rima, también lo que decías, el lunfardo, palabras, terminología que por ahí puede ser un poco compleja, se hace por ahí un poquito costoso de leer. Al lado tiene que haber un diccionario. Claro, un diccionario, una nota al pie, totalmente. No, pero yo me acuerdo que me lo habían dado, yo era muy chica, creo que 12, 13 años. Ponele que en el primer año de la secundaria, me costó un Perú. Es que sí, porque en realidad también depende el recorte y este ojo crítico, esta mirada con la que uno mira a la obra, digamos. A veces se puede hacer un recorte para más pequeño, una adaptación y bueno, pero también para más grandes adultos. Ay, qué lindo, me quedaría charlando toda la vida con Euge porque realmente nos encanta. Te invitamos, Euge, a que vengas a hablar de literatura con nosotros cuando quieras, porque hay mucho en nuestra Biblioteca Nacional para disfrutar. Queremos que nos recomiendes autores, así que si te parece, nos vemos la próxima. Dale. Esto ha sido un pequeño, aunque sea resumen de lo que fue el gaucho Martín Fierro en estos 150 años de la primera publicación. Un placer, gracias. Muchas gracias. Seguimos con